Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré. Deseándote. Buenas noches, mis queridos hermanos. Muy felices de estar aquí todos juntos nuevamente, como es habitual todos estos viernes. Hoy tenemos un tema. El tema tiene que ver con educación transformadora. Para esta oportunidad hemos invitado a una de nuestras compañeras, presbíteras de nuestra diócesis, la reverenda Imelda Béjar. Es licenciada en psicología por la UNAM, con especialidad en terapia de parejas y familias. Además es diplomada en intervención en crisis, pasante en la licenciatura en teología por la Universidad de Salle y con diversos estudios, por cierto, de estudios anglicanos en el Seminario de San Andrés de la Ciudad de México y como también en nuestro propio Instituto Teológico, ¿no? Estamos muy felices de estar aquí y de poder reflexionar el tema. Un tema muy desafiante, y por eso creo que algunos que estamos involucrados en esta vocación de, digamos, de la enseñanza o de la mutua enseñanza o del aprendizaje, nos ayuda a ver que el tema de la educación transformadora termina siendo un desafío, ¿no? Un desafío muy importante. Siempre uno espera que con quienes uno acompaña, ellos y ellas puedan escuchar sobre todo las experiencias de la vida, el acontecer cotidiano, estamos en un escenario de mutuo aprendizaje, permanente aprendizaje. Y alguien ha dicho que de repente de los errores no se aprende. Yo pienso que sí. Creo que de los muchos errores, de las muchas dificultades, de las muchas debilidades, de los aciertos se aprende, pero también de aquello que perdemos, ¿no? Eh, y cuán importante entonces es que nosotros estemos involucrados en este proceso, pero también la iglesia con quien servimos, la comunidad con quien nos interactuamos. Y qué bien que tenemos a la reverenda Imelda, que también es una pastora, que también es una acompañante. Entonces podamos entre todos reflexionar con ella. Y por eso vamos a pedir en esta oportunidad a reverendo Jamblé, por favor, ¿puedes dirigirnos en oración? ¿Posible? Ok, ¿Dijo Chablé? sí, por favor. Perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Dios, por este día que nos has regalado, por esta hora de la noche que permites que sigamos preparándonos para seguir llevando tu evangelio a otras personas. Permite que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para saber escuchar, para saber discernir todo lo que hoy la encargada del tema pueda hacernos llegar. Bendícenos a cada uno de nosotros. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, reverendo.
Pues estamos ante ti, querida reverenda Imelda, con la satisfacción de poder reflexionar contigo. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias a todos los que están aquí, que han dedicado un espacio del viernes en la noche para tomar esta clase. Bueno, este momento en que vamos a reflexionar juntos, a hacer conocimiento juntos. Me gusta más pensar en eso que en pensar en dar una clase. Voy a empezar en un momento con una presentación, y la presentación tiene que ver un poco cuál ha sido la historia o la postura de la Iglesia anglicana desde sus inicios respecto de la educación, y luego vamos a reflexionar un poco sobre México y a lo que le quisiera dedicar más tiempo, así que prepárense. Son a las preguntas para reflexionar, porque yo creo que no nada más es conocer hechos, sino ver qué significan estos hechos, y eso es lo que les voy a pedir que tengan en mente mientras va avanzando la presentación. ¿Qué es lo que qué es lo que les hace pensar a ustedes lo que vamos estudiando, lo que vamos repasando, la historia que vamos viendo, y a dónde los lleva, qué reflexiones tienen acerca de estos acontecimientos, sobre todo con el ser cristiano y con el ser anglicano? Esa es como la guía para ir escuchando esto, que tiene que ver conmigo o como nosotros, como anglicanos o como cristianos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Ya se ve? Ahora sí. Ahora sí, ok. Ahí se... Perfecto. El libro sobre el que está basado es en el Ser Anglicana o Anglicano, que se hizo allá en Inglaterra, por eso tiene muchos datos de Inglaterra, y es una perspectiva de este libro desde, pues, de la perspectiva de la Iglesia Madre, la Iglesia de Inglaterra. Y el tema de hoy es educación transformadora. Este tema tiene que ver con la cuarta marca de misión de la Comunión Anglicana. ¿Alguien me quiere hacer favor de decirme cuáles son las cinco marcas de misión? ¿Alguien las recuerda? Aunque no las digan de memoria, así tal como están, pero ¿de qué se tratan las cinco marcas de misión de la Comunión Anglicana, que es de la Iglesia, ¿no? Pero en su versión anglicana las ha escrito así. ¿Cuáles son las cinco marcas? O pregunto a alguien. Ya por aquí me dijeron que no pregunte. Ok. Es importante que como anglicanos las tengamos a la mano en nuestra mente, porque también son como ciertos puntos de nuestra identidad, ¿no? Sí. La primera marca, no me la sé tal cual de memoria, ¿verdad? Pero la primera marca tiene que ver con proclamar el evangelio, la segunda con predicar el evangelio y nutrir a los que ya son parte de la iglesia. La tercera marca tiene que ver con responder a las necesidades de los que sufren, a las necesidades del mundo. La cuarta, que es la que tenemos aquí, es con transformar las estructuras injustas de la sociedad. Y la quinta, con preservar y nutrir nuestra tierra. Entonces es importante que las tengamos a mano, porque pues desde los 90s para acá son como un resumen de lo que hacemos misionalmente como Comunión Anglicana. Entonces, la educación tiene que ver con esta cuarta marca de misión de la Comunión Anglicana.
Y ahorita vamos a ver cómo. La educación tiene que ver con tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, enfrentar la violencia de todo índole y buscar la paz y la reconciliación. ¿Están de acuerdo que la educación sirve para esto? ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no? Pongan la manita como de participación los que crean que sí sirve para esto la educación. Totalmente. Es el arma más afilada que tenemos para poder construir una sociedad en la que todos tengamos un espacio, y es la mejor arma para defendernos en medio de tantas situaciones que llevan a la vulnerabilidad. Así es, sí. Probablemente no es la única manera que tenemos de transformar las estructuras injustas de la sociedad, pero definitivamente es una herramienta muy poderosa. Vayamos a la siguiente diapositiva. Perdón, ya. Hay un teólogo inglés del siglo XIX, Frederick Denison Maurice, que dice que las escuelas y las universidades son son lugar de transformación social. Y vamos a ir viendo este teólogo, grábenselo, que no nada más era teólogo, tiene un papel más adelante, ¿no? En la historia de la educación en la Iglesia de Inglaterra. Dice, vamos a ver, porque todo esto empezó, esto de la educación como una marca identitaria en la comunión anglicana, tiene que ver con la escuela dominical, que la escuela dominical no era como la conocemos hoy. La escuela dominical empieza en Inglaterra y es una escuela que empieza para educar tanto a niños como gente adulta, pobre, que trabajaban en las fábricas los fines de semana. Ustedes van a decir, ¿cómo? Los niños también sí, porque en esa época, los niños trabajaban en las fábricas y los papás también. No tenían otro día para ser educados y no hubieran sido educados de nada si no fuera porque la iglesia hizo escuelas dominicales. Entonces, se trataba de poder darles un poco de educación a estas personas que trabajaban de lunes a sábado y que solo tenían los fines de semana, bueno, el domingo. Y entonces la iglesia dijo, bueno, no solamente que vengan al culto o a la Eucaristía, sino que también tengan educación. Vamos a ver un poco qué hizo Robert Raikes. Él es el fundador, es un laico. Esto es importante, hasta lo señalé y lo puse en negritas, porque a veces creemos que en la iglesia todo lo deberían de hacer los clérigos. Nos vamos a dar cuenta que en esta historia de educación los laicos hicieron más que los clérigos para buscar la educación de las personas desfavorecidas. Es el fundador del movimiento de la escuela dominical, con él se empezó a extender. Es un laico anglicano que vio la necesidad de que los niños de las favelas fueran educados para que fueran alejados de la delincuencia, y se educaba a los niños, y el libro de texto era la Biblia. Ese era el libro de texto. Alrededor de la Biblia, de la educación cristiana, se educaba a los niños en la alfabetización y en otros temas que eran necesarios para la vida, pues. Y era interesante, tenían actividades todo el domingo. Los niños llegaban a las 10 de la mañana, estudiaban como hasta las 12, se iban a su casa a comer o hacer lo que tuvieran pendiente, regresaban
participaban en la Eucaristía, tenían una lección de la Biblia, y a las 5 se iban a su casa y estudiaban el catecismo de la Iglesia Anglicana. Estudiaban el catecismo, era un poco el estilo de educación antigua de repetir el catecismo o el bosquejo de la fe. Entonces, eso era lo que hacían, y esta era la educación que estos niños de las favelas, el único tipo de educación que en ese entonces, donde no había educación pública, podían tener. Esto favoreció para que en 1785 250,000 niñas y niños asistieran a las escuelas dominicales de toda Inglaterra, gracias a este movimiento de Robert Rikers. Entonces, continuamos. Hannah Moore, una mujer laica también, que pertenecía al círculo de William Wilberforce y John Newton, que eran activistas contra la esclavitud, unos de los principales activistas contra la esclavitud. Por cierto, John Newton es el que compone este himno tan bonito de Amazing Grace o Sublime Gracia. Ella pertenecía a este círculo de pensadores, de teólogos, y ella y sus hermanas se dieron cuenta pues de la necesidad de educación, y generaron más de una docena de escuelas diurnas y dominicales para gente adulta, niños y niñas, en Mendip, que era una zona muy empobrecida de Inglaterra, que no tenía ninguna oferta educacional para la gente pobre. Más adelante, vamos a ver cómo la escuela dominical es el antecedente para el acceso a la educación para toda la gente. Entonces, Joshua Watson es un laico que favoreció, este señor fue bien importante porque tenía un montón de contactos y era muy movido, y favoreció él con sus contactos y con su trabajo la construcción de iglesias en las nuevas ciudades industriales de Inglaterra después de las guerras napoleónicas. Gracias a él fue la única vez que el Estado inglés ha participado en la construcción de iglesias. Y luego también pues con sus contactos favoreció la construcción de iglesias también en Australia y en Nueva Zelanda y en Calcuta, por lo que se le considera una pieza clave a este señor en la expansión del anglicanismo en el mundo. Él es líder en 1811 para formar la Sociedad Nacional, así se llamaba, y, o sea, no solamente construyó iglesias, sino que buscó que se construyeran escuelas. Decía que la religión nacional debería de ser la base de la educación nacional, y favoreció pues que estas iglesias fueran para la gente pobre, y decía él que según la excelente liturgia y el catecismo de la iglesia anglicana, ¿no? O sea, los niños allí iban a estudiar habilidades de lectoescritura y básicas para la vida, y pues claro, como debe de ser para los anglicanos, porque es muy identitario, que la liturgia fuera correcta, y pues que los niños supieran el catecismo. Gracias a este ejemplo de Watson y a sus contactos, el Parlamento promulgó el derecho universal a la educación para todos los niños, cosa que después muchos países copiaron. Entonces ahí hay una influencia muy interesante de los anglicanos en la educación gratuita, universal.
En 1861, gracias a esta influencia de Watson, había 12,000 escuelas en toda Inglaterra y Gales vinculadas a la Sociedad Nacional, o sea, la sociedad que él fundó, y estaba basada en las enseñanzas de la Iglesia de Inglaterra, con la creencia de que la educación moral y espiritual era tan importante como el aprendizaje de habilidades o un oficio. Aquí no veo. Después vemos que la Iglesia Anglicana de Australia, por ejemplo, dirige 145 escuelas que educan a unos 105,000 niños. A raíz de este movimiento, pues también los países anglicanos hacen sus escuelas anglicanas, pues. En muchas partes de África, cuando los misioneros llegaban, lo que hacían era comenzar su labor abriendo una escuela. Y así, gracias a la educación, era la escuela, y aparte conseguían a los feligreses para hacer sus iglesias, sus congregaciones anglicanas. Junto con los servicios de salud, esto es bien importante, las escuelas anglicanas son una expresión histórica y continua de servicio a la sociedad. En Etiopía, la educación hasta la fecha tiene mucho que ver y es inseparable de la pertenencia a la iglesia anglicana. Déjenme mover esto, es que tengo una barra aquí arriba que me estorba. Ay, ya vi que sí se puede mover. Y aquí vamos a ver varias cosas. ¿Se acuerdan de la frase con la que iniciamos, que es de Frederick Denison Maurice? Él ayudó a la educación pionera de gente adulta al fundar el Worked Education College, porque ya después se enfocaron en la educación de los adultos. De hecho, él ya había ayudado a la fundación de Queen's College, que era una escuela de magisterio. O sea, una escuela para formar maestros. Había hecho algo así como una SEP para los que somos mexicanos. O sea, tanto tenía escuelas este hombre para adultos, para niños, y aparte las escuelas para formar a los maestros, y era indistinto la formación. Él estaba comprometido tanto con la educación de hombres como de mujeres. Esto estamos hablando del siglo XIX. Otro personaje importante en esto de la educación fue Frederick Temple, que más tarde sería arzobispo de Canterbury, y que fue el primer director de Kneller Hall, que era una escuela para formación de maestros para familias pobres. Más adelante, su hijo, que también después fue arzobispo de Canterbury, William Temple, fue el director de la escuela y presidente de la Asociación Educacional de Trabajadores. O sea, era educación para adultos en algún oficio. La Sociedad Nacional, ¿se acuerdan de que hablamos de la Sociedad Nacional? Ampliaron la labor de educar a los niños y hicieron escuelas para profesores para toda Gran Bretaña. Hay una red hasta la fecha, ¿no? Que continúa, red de colegios y universidades de la Comunión Anglicana. Esta red está diseñada y son escuelas, universidades primarias, secundarias, preparatorias,
que están unidas a esta red y tienen el objetivo del fortalecimiento mutuo, tanto de los educadores como de los alumnos, que haya retroalimentación. Y su idea es que se conviertan tanto los profesores como los adultos en ciudadanos activos y receptivos en el mundo de Dios. Esto es bien interesante porque forman estas iglesias, estas escuelas tienen la idea de que no solo formar gente para que trabaje en la iglesia, sino para que trabaje en el mundo. Ahora que el obispo recibió el doctorado honoris causa allá en Huron College, que fue un lugar en donde él estudió parte de sus estudios teológicos, el director de Huron College nos contó que él era un personaje una persona que fue adoptado siendo muy pobre porque su mamá lo fue a dejar a un orfanatorio porque no lo podía mantener, y fue adoptado por una familia también pobre, pero que quería hacerse cargo de un niño, y que después Huron College pues lo identificó y le dijo a sus papás que sí quería él estudiar en Huron College. Y nos cuenta esta historia cuando estábamos platicando con él en su oficina para decirnos que él quisiera hacer algo similar con alguien de México. Porque dice que no se trata solo de enviar a gente, a clérigos al mundo, o de formar clérigos, sino formar todo tipo de profesionistas que participen no solo en la iglesia, sino en la transformación de las estructuras injustas de la sociedad. Entonces, eso es mucho de la mentalidad de todas estas escuelas, de la red de colegios y universidades de la Comunión Anglicana, no solo lanzar predicadores o clérigos al mundo, sino lanzar gente al mundo de todas las profesiones que puedan transformar este mundo injusto de acuerdo al Evangelio de Cristo, porque se puede hacer desde todos los lugares y desde todas las profesiones. La siguiente. Veamos un poco qué ha sucedido en México. Ya no me dio tiempo, la verdad, porque he andado muy apurada, pero ahí tengo muchas fotos que me gustaría mostrarles. Ahí les busqué unas de rapidito. Hablamos de ejemplos de educación que se han hecho en México. Y esto es lo que hacemos en México de educación, que tiene que ver con la primera y la segunda marca de misión, que son proclamar el evangelio y predicar el evangelio. Los anglicanos tenemos escuela dominical para niños, que ya no funciona como las escuelas dominicales de antes, ¿no? Ahí la foto del centro, ahí quería presumir mi foto viejita. Soy yo hace muchos años. Curiosamente, la foto que encontré rápido fue con los alumnitos que eran los más constantes de la escuela dominical. Sí, es como de hace 20 años, creo. Sí. Sí, porque vi la fecha y decía, no, son más 99, 25 años. Ajá, decía que es del 99. La escuela, tradicionalmente la escuela dominical en la iglesia anglicana es que los niños están hasta la lectura del evangelio, después reciben la bendición del presbítero y se van a su clase, y en esa clase reciben una clase sobre alguna de las lecturas, normalmente es la del evangelio. Y eso es la escuela dominical actualmente en muchas congregaciones de México.
Entonces, más o menos va así. Luego por allá arriba está una foto de mi confirmación y la de mis hermanos, los que estamos por ahí con velitas y todo, y lo puse aquí porque ahora ha cambiado un poco, pero en aquel entonces, el día de tu confirmación era el día de tu primera comunión también, porque realmente, si vemos nuestro libro de oración común, no tenemos un rito de primera comunión, entonces era el día en que por primera vez te daban la comunión, si no es que un padre, como se consideraba en ese entonces liberal, ya te la había dado algún día que pasaste con tus papás a la bendición y de una vez agarró y te dio el pan y el vino. Eso ya nos había pasado a mí, a mis hermanos, pero de todas maneras, muy formalmente, el día de la confirmación es el día que hacías tu primera comunión y no se usaban en ese entonces cursos especiales para estos sacramentos. Se presuponía y siempre se ha presuponido que los anglicanos, los niños, van a la escuela dominical y a través de ir a la escuela dominical y conocer la iglesia, normalmente, pues sí, a través de asistir y de ir a la iglesia solamente cuando tienen una edad apropiada o si consideran que son suficientemente conscientes. Ahora ya hay cánones en algunas diócesis y provincias de la edad, sobre la edad, pero normalmente es cuando es una edad suficientemente consciente de que quieres renovar tu entrega a Cristo, confirmar tu entrega a Cristo, y se ponía una fecha, y normalmente el día de la visita del obispo o de alguna visita del obispo, y hacías tu confirmación. Entonces la escuela dominical servía para educar, bueno, sirve para educar en todo lo necesario para que un niño sea un buen cristiano y pueda llegar a la confirmación. Ahora ya con los nuevos medios de comunicación ha cambiado un poco y ya sé que los anglicanos ofrecemos cursos especiales para sacramentos porque llega gente de otras denominaciones cristianas, normalmente de la Iglesia Católica Romana, y dicen, ay, aquí no necesitan un año de catecismo, entonces los traen a que hagan la confirmación. Y bueno, pues yo como maestra de educación cristiana de escuela dominical en ese entonces y muchas otras maestras, finalmente terminamos diseñando cursos para eso, siempre haciendo el hincapié de que pues las personas sí se les puede dar el curso para eso, pero que lo más importante es que vayan a la iglesia, que nos conozcan, no solamente tomen el curso, que conozcan la iglesia anglicana. Otra cosa que hacemos, que se hace tradicionalmente en la iglesia anglicana es el que en los meses de las vacaciones hay un curso, la Escuela Bíblica de Vacaciones, que es un curso fuerte normalmente de evangelización para que los niños conozcan de pe a pa qué es la fe cristiana, queden listos en lo que es el evangelio. Otra cosa que normalmente se hace en cuestión educativa en la Iglesia Anglicana de México son los estudios bíblicos. Es interesante porque normalmente los grupos de estudio bíblico, en mi experiencia, son dirigidos por laicos, no son dirigidos por el clérigo. Entonces, algún laico que quiera abrir un grupo de estudio bíblico, puede abrirlo, ya sea en su casa o en las instalaciones de la iglesia. Otras actividades educativas son que tenemos en la provincia de México son los 2 seminarios de San Andrés. Digo los 2 seminarios porque el de Occidente se llama de San Andrés y el de la Diócesis de México también se llama de San Andrés. Estos seminarios actualmente, en el pasado solo tenían adultos internados, ahora ya tienen adultos externos e internos.
Y normalmente en el pasado, les cuento un poco porque aunque ya sé que me veo joven, no soy tan joven. y me sé muchas cosas. Normalmente los que ingresaban al seminario eran pues niños que habían crecido en la iglesia y que ya una vez de jóvenes decían, pues, quiero ser clérigo. Era gente que tenía toda una trayectoria desde la niñez en la iglesia, o gente que les decía, tú deberías de ser clérigo, ¿no? O hombres, porque a las mujeres nunca nos decían que si queríamos ser clérigas, ni cuando ni cuando ya empezaron a haber clérigas, ¿no? Ya era permitido, ya era permitido. Entonces era así, y como de los 90s para acá ha cambiado, igual por la influencia de los medios electrónicos de información, pues mucha gente se entera de que hay una iglesia en donde los sacerdotes no tienen que ser célibes, que se pueden casar, que es una iglesia progresista, que es católica, que le impacta mucho a la gente, y entonces ya desde ahí llega gente directamente a los seminarios a pedir entrar al seminario para en un futuro ser un ministro ordenado. Y entonces cuando llegan al seminario, pues el proceso es que les piden que se unan a una congregación. Después de un tiempo, pues ya se van se internan o son estudiantes externos del seminario, están a cargo del deán, y junto con el deán y el obispo deciden dónde hacen sus prácticas como seminaristas, ¿no? Ese es el mecanismo de los seminarios anglicanos en México. También ha habido mucha educación para adultos en cuestiones de evangelismo, de las primera y segunda marca de misión, con muchos acuerdos que se ha tenido con TEC a lo largo de los años. TEC es la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Entonces, TEC ha tenido diversos convenios con diferentes diócesis y con la provincia para dar educación para adultos, tanto tendientes hacia las órdenes sagradas o no, ¿no? Ahorita hay una novedad muy de la diócesis del sureste, que tenemos un instituto teológico. Hasta donde yo sé, no hay otro instituto teológico de una diócesis, que tanto es para gente que aspira a las órdenes sagradas como para gente que aspira a saber más o a tener cierto liderazgo en la iglesia. Y bueno, son algunos ejemplos, hay más cosas, pero más o menos esto es con lo que se hace en la provincia de México respecto a la primera y segunda marca de misión. Luego, respecto a que no avanza, allá, a la cuarta marca de misión, que es la de transformar las estructuras injustas bueno, también todo lo demás tiene que ver con transformar las estructuras injustas de la sociedad. O sea, la educación teológica o la evangelización, desde luego que tiene que ver con eso. Pero también la Iglesia Anglicana de México ha tenido varias iniciativas como para empoderar a la gente, para romper estas estructuras de pobreza, porque la Iglesia Anglicana ha trabajado mucho, bueno, no creo que tanto, ahorita que lo pienso, ha trabajado en esto, ¿no? En esta lucha contra la pobreza, en ir en el pasado mucho a donde el Estado no iba, porque la Iglesia Anglicana también, una vez que el Estado ya daba capacitación y educación para el trabajo a los adultos o a los jóvenes, la Iglesia Anglicana de México normalmente se retiraba de esos lugares. Entonces, aquí, por ejemplo, las fotos que están viendo de estas señoras maravillosas, la foto en blanco y negro
son de las señoritas de la casa Hooker. Ajá, la casa Hooker era un internado para mujeres, que se estableció en la Ciudad de México, pero era para mujeres de comunidades de la iglesia anglicana que estaban marginadas sin acceso a la educación. Entonces, lo que hacían los padres, era que decían, bueno, pues yo no le puedo dar educación a mi hija de diversos lugares donde había pequeñas congregaciones anglicanas, y las mandaban a internarse en esta casa que fue fundada por la señora Hooker, una episcopal, de una señora gringa de la iglesia episcopal. No tenemos gringos ahora oyendo la clase, ¿verdad? Que se enojen que les dije gringos. Y ella financiaba esta casa junto con un grupo que se llama Episcopal Auxiliary, algo así, ya se me fue ahorita el nombre. Y entonces estas señoritas iban ahí, estudiaban lo que era secundaria y una carrera técnica normalmente, todas salían como secretarias. Y si vemos la foto de arriba, es como estaban en 2016 todas estas muchachas de la casa Hooker. Hay más, ¿eh? O sea, ellas están en la foto de arriba, están en la Catedral de San José de Gracia. Ahí está la obispa Sally, cuando todavía no era obispa. Están con ellas, pero la casa Hooker tuvo cientos de alumnas y hasta la fecha las únicas que se acuerdan de que la iglesia les dio esta educación son ellas, las que están ahí. Pero todas ellas son líderes en sus congregaciones. Desde luego accedieron a tener empleo en una época en donde las mujeres eran normalmente amas de casa. Ellas trabajaban, y la mayoría de ellas, hasta donde yo las conozco, porque a varias las conozco, tienen una muy buena calidad de vida, hablando en cuestión de economía, ¿no? De hecho, otras que no fueron a la casa Hooker y que eran sus compañeritas, están un poco resentidas, ¿no? De que a ellas no las mandaron ahí, y luego dicen que las de la casa Hooker son presumidas, ¿no? Pero bueno, esos ya son chismes. Pero bueno, esto es la casa Hooker creo que ha sido uno de los intentos más exitosos de la iglesia anglicana por empoderar a las mujeres en aquellas épocas de los 60s, ¿no? También hubo un internado anglicano para varones en Cuernavaca. Ellos iban a la escuela normal, pero estaban internados en Cuernavaca. Los papás los mandaban allí, también porque eran de comunidades muy pobres y no los podían mantener sus papás. Entonces iban a la escuela normal, pero la iglesia se hacía cargo, pues, de darles alimento y además alguna educación para el trabajo, ¿no? Muchos aprendieron a cultivar y algunos oficios. En Nopala, Hidalgo, hubo un internado para varones. Un tiempo trabajaron con varones con adicciones, que iban tanto del área alrededor de Hidalgo como de la Ciudad de México. Y en ese mismo internado, también era lo mismo, que iban a la escuela y aparte los recibían ahí. Había una escuela de carpintería y las mujeres no estaban en el internado, pero había una escuela de costura ahí. Eso más o menos fue por ahí de los 80s. Y ahorita tenemos esto que se está haciendo en la Congregación de Cristo Rey, que es el programa de regularización para los niños de zonas marginadas, y que es aquí en Jalapa, y ha sido desde, ahí le tapé, pero bueno, es desde el año pasado a la fecha, creo que sí, pasado. Sí, Padre Rodolfo, ¿es desde el año pasado o antepasado? No me contesta. No escuché lo que había comentado, perdón. Ajá.
No se duerman, No, no, padre Rodolfo, lo que el pasa es programa de que regularización que está Interesante, todo muy interesante. que está en Cristo no, Rey fue, el año empezó el pasado, año pasado o el año antepasado, no me pasado, acuerdo. no, el ¿Eh? año pasado, el año pasado. El pasado. Y este programa es muy bonito y lo coordina el padre Rodolfo, lo supervisa porque se trata un poco de, no un poco, un mucho de compensar el rezago educativo para que estos niños de zonas marginadas pues no continúen en la marginación y puedan tener, no abandonen los estudios y puedan tener acceso a, a mejores empleos y mejorar su calidad de vida en el futuro y por qué no detectar también talentos para la educación teológica y el obispo quiere que también vayan que alguien quizá de allí quizá sea alguno de los candidatos a ir a Huron College en Canadá. Entonces, bueno, más o menos, yo creo que me faltan muchas cosas. Por allí mis contactos me respondieron tarde. El obispo Moreno del norte me hablaba de unas granjas también, de unas escuelas de enfermería, en la diócesis del norte. Todo esto obviamente ha sido financiado por la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos tuvo mucho esta preocupación por la educación en algunos tiempos. Yo creo que dado que las diócesis de México somos pobres, tenemos que seguir teniendo pláticas con ellos para que inviertan en educación. En educación en México ahora tienen programas como para que la gente tenga ingresos económicos y así ayude a la iglesia. Sin embargo, creo que ir hacia la educación es todavía más profundo, ¿no? Bueno, esto es lo que quisiera que conversáramos en los próximos minutos que nos quedan. No necesita ser en orden las preguntas, ni se necesita, ni todos necesitan responder todas. A manera libre, al momento que yo iba haciendo esta presentación, fui encontrando algunos puntos que sería interesante para que construyamos conocimientos juntos. Y la primera pregunta es, por experiencia o por lo expuesto, hoy, ¿cuál crees tú que es la identidad anglicana respecto de la educación? Es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que debe ser la vinculación de la educación y la iglesia en un país como México, en donde la educación básica es provista por el Estado y es laica, obligatoria y gratuita? Siguiente pregunta, ¿cuál crees que deba ser la relación entre evangelización y educación? La siguiente pregunta, ¿cuál crees que es la diferencia entre educación colonizadora y educación empoderadora? Y la última pregunta, que las dos últimas me encantaría que sí se respondieran. Todas, ¿verdad? Pero sobre todo estas. ¿Cuál es la importancia de la educación teológica para la transformación de las estructuras injustas de la sociedad, enfrentar la violencia de toda índole y buscar la paz y la reconciliación? Al final de sus comentarios tengo un pequeño comentario final, pero ahorita me gustaría que abriéramos la conversación sobre estos temas. Voy a cerrar la pantalla, pero voy a poner las preguntas en el chat y y pues adelante con la moderación del padre Limo. Podemos ir
participando para responder la que más les haya latido, la pregunta que ustedes digan, esta como que a mí, yo quiero reflexionar sobre esta, vayan pensándola y me encantaría que pudiéramos construir conocimiento juntos respecto a estas preguntas. Genial, genial. Sí, vamos aprovechando este tiempo que nos ha permitido la reverenda, nos ha hecho no solamente una descripción de la tarea que hace la Iglesia de México, sino también de los desafíos propios, ¿no? Entonces vamos un poquito aprovechando también el de que algunos de ustedes puedan hablar, ¿no? Es decir, quizás la interacción va a ser interesante. Hay algunas preguntas escritas en el chat que me parecen muy importantes, pero también vamos respondiendo a las preguntas que nuestra ponente nos está planteando. Y creo que sería lindo el que algunos de ustedes puedan participar directamente. Por favor, no podemos hablar tanto, entonces, para poder participar todos. Entonces, si tenemos medio minuto para poder hacer un comentario, ¿sí? Entonces van levantando la mano, hay una manera de levantar la mano a través de reacciones. Si ustedes ven en la parte de abajo, ustedes tienen de reacciones y así van participando todos, ¿de acuerdo? Por favor, considerar que no tengan tanto tiempo para que puedan participar otros, ¿no? Y vamos respondiendo las preguntas que nos plantea la reverenda Imelda. Mario, por favor. Muy buenas noches, Reverenda Imelda. Interesante un poco la experiencia que nos ha compartido. Eh, Mire, aquí en el Perú la cosa es bastante diferente porque supuestamente somos un estado laico, pero no somos en la práctica Se pasmó. tan laicos. Una atención, le escucho a usted. ¿Aló? Sí, se te había congelado la imagen. Pero Ah, ya. dale. Bueno, mejor yo creo que mejor apago mi cámara porque Sí, se me así. escucha mejor y así ya no asusto tampoco. Entonces, como les comentaba y decía de que en el Perú, supuestamente en Constitución somos un estado laico, pero en la práctica no lo somos tanto. La iglesia anglicana aquí en el Perú sí tiene algunas escuelas, pero la mayor injerencia la tiene la iglesia romana. Hay una diferencia muy marcada, no solamente en las escuelas, sino en las universidades, lo hablo por experiencia propia y vivida, es de que dentro de las escuelas romanas no se forma solamente para la libertad, y eso va con una de las dos últimas preguntas que la reverenda comentaba. Eh, Te forman en cierta manera también no solamente en el ámbito educativo, sino también para que te conviertas, a ver si me entienden, ¿no? En un eslabón que genera algún tipo de vínculo luego en el puesto que tengas con la iglesia, ¿no? Definitivamente. Eh, Uno siempre va buscando exalumnos, personas que han terminado tal vez en algún puesto clave en el Estado o alguna empresa importante para a través de ellos conseguir algún tipo de beneficio. Y eso me parece bien, pero también a veces se utiliza en el otro lado como si hay algo que distorsiona o se distancia de lo católico romano, pues se convierten en caballitos de batalla, ¿no? Y en el fondo no forman para una libertad ni para un ecumenismo, sino sobre todo para mantener una hegemonía propia de una iglesia sin capacidad de abrirse a otras, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo comentar un poco lo de esa pregunta. Y la última, yo creo que la formación teológica de nuestras comunidades debe de partir desde de lo básico, ¿no? Hemos comenzado al menos nosotros este miércoles un cursito de Biblia con las señoras de la comunidad con las que yo congrego y se han sentido contentas. Y yo les pregunté, ¿y ustedes alguna vez han tenido algún curso de Biblia? Y me respondieron, no. Y yo digo, Madre Santa. Bueno,
y a veces es lo elemental, creo yo, ¿no? Para que la gente comience no solamente a creer solo por fe, sino también a tener un poquito más de fundamento en esa fe. Gracias, Gracias. Mario, gracias. Reverenda Imelda, por favor. Sí, pues lo que pasa, por eso viene la pregunta, precisamente estaba pensando en lo que tú dices, Mario, cuando dije cuál es la diferencia entre educación empoderadora y educación colonizadora, porque muchas veces las iglesias, pienso en la Iglesia Católica Romana, pienso en religiones como los mormones, iglesias bautistas, y también no lo dudo la iglesia anglicana en diferentes circunstancias, son iglesias para lograr la hegemonía. ¿No? Y eso se vuelve una educación, bueno, son educación para lograr la hegemonía, no es una educación liberadora, no es una educación empoderadora. Sin embargo, creo que el intento, bueno, de la Iglesia Anglicana siempre ha sido la evangelización y empoderar, ¿no? Al mismo tiempo, sí, nunca dejar la evangelización, pero siempre con el propósito de empoderar. Y pues sí, desgraciadamente nos encontramos que la gente que viene no quiero decir mucho qué denominación, pero de algunas denominaciones, pues creen lo que les dice el sacerdote en la iglesia, en la predicación, y pocas veces han tenido contacto con la Biblia. Incluso me han contado a mí de gente que le tenía miedo a estudiar la Biblia. Entonces, que la veía ahí así, como que le enseñaban en su casa que eso era solo para los sacerdotes, ¿no? Y le daba hasta como miedo a la Biblia, ¿no? Como si fuera a ser ¿cómo se llama esto de Indiana Jones? El arca perdida, o algo así, que fuera a salir algo malo de ahí si tocaba la Biblia, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente, y entonces, pues, el no estudiar para empezar la Biblia, pues se vuelve, la gente no puede tener un contacto directo con la escritura y está sujeta a la interpretación de quien le dice qué es lo que significa la Biblia. Sí creo que en los estudios bíblicos debe realmente haber alguien que sepa, porque también he visto como los estudios bíblicos, cuando no son dirigidos por gente que sabe algo, no tiene que saber mucho, porque el Espíritu Santo se manifiesta, pero que sepa algo del contexto histórico de algunos libros es importante, porque si no también se abusa de las interpretaciones. Adelante, Carlomagno. No, buenas noches. Yo haría hincapié en la pregunta sobre cuál crees que deba ser la relación entre evangelización y educación. E insisto en lo que han comentado, ¿no? La evangelización debe estar centrada en un proceso de liberación y transformación de la persona dentro de su contexto particular. Cuando la evangelización está de alguna forma, perdón el término, viciada o es mediática a un interés político o un interés religioso, pues ya de alguna forma habría que poner entre comillas un proceso de evangelización, porque no se está buscando la transformación de la persona, sino que se está buscando simplemente la vinculación a un espacio religioso o a un espacio netamente particular, ¿no? Creo que una de las cosas que yo he logrado ver a lo largo del, digamos, corto o poco contacto que vengo teniendo a nivel académico con la iglesia anglicana, es que siempre se ha centrado en procesos de transformación, ¿no? Y siempre ha buscado a la persona como tal, no tanto como un proceso proselitista en el que dice, no, somos anglicanos, vengan, hagan parte de la comunidad, sino más bien como buscando la forma de llevar a la persona a un estado en el que pueda descubrir su realidad y dentro de ese proceso de descubrir su realidad pueda ver la opción del anglicanismo como una oportunidad para encontrarse con Dios allí. Y bueno, eso es lo que quería comentar.
Su micrófono está apagado. Se me hace muy interesante lo que dices, que la iglesia debe centrarse en la liberación y la transformación. Sin embargo, creo que a veces alguna denominación cristiana tiene miedo de que la gente piense, de que la gente se libere, de que la gente se transforme. Y entonces es una educación, como dices tú, muy viciada, ¿no? Muy dentro de lo que le está permitido saber a una persona. Y yo creo que como iglesia anglicana nos hemos atrevido un poco más, un poco más a dejar que la gente tenga este pensamiento crítico. Ah, y es que a veces la educación, y también los anglicanos nos hemos caído en eso, creemos que la debemos de dar en la iglesia para juntar feligreses. En África sí, pues así llegaron, ponían escuela y así juntaban feligreses. Está bien mientras la gente siga siendo consciente de que es libre, ¿no? Pero también hay que pensar que la iglesia es más allá de las cuatro paredes del templo o de la congregación. La iglesia es, como ya se ha dicho mucho, la iglesia es el mundo. La parroquia es el mundo. Yo me pregunto también qué queremos los cristianos, qué queremos los anglicanos. Congregaciones grandes de mucha gente que vaya a orar, a celebrar la Eucaristía, a cantar. ¿Solo queremos eso o queremos un mundo transformado, un mundo que sea el reino de Dios que Jesús inauguró? Porque las iglesias, el mundo está llena de iglesias grandes, pare de sufrir, las iglesias de los pueblos se llenan los domingos, y yo no veo que el reino de Dios esté trabajando en el mundo. Entonces yo creo que la iglesia, y hablo de todas las denominaciones, sí nos tenemos que plantear, ¿qué queremos? Grandes templos llenos de gente, o un mundo que transforme las estructuras injustas de la sociedad y que después agradecido vaya a adorar a Dios, ¿no? Entonces me lo imagino un poco así. Gracias. Padre Sergio. Gracias. Reverenda Imelda, es que tú haces unas preguntas que yo decía, wow, nos estás poniendo cada una de ellas es una tesis completa para poder responder y para poder profundizar realmente. Y justamente cuando las veo, las puedo juntar en varias cosas. Y primero, con la última, que creo que sería como lo que nos abre un gran camino para entender todo este proceso. Y yo más que educación cristiana hablo de la pedagogía de la fe, ¿no? Y para poder hablar de la pedagogía de la fe, entonces hay que entender también desde teología o educación teológica, que entendemos por educación teológica. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos los teólogos es que partimos desde buscar como objeto de estudio dentro de la teología a Dios. Y digo objeto de estudio porque es el nombre técnico a lo que se está buscando, pero como a Dios no se le conoce sino a través del Hijo revelado en el Evangelio, entonces es ahí donde el elemento teológico juega un papel importante para la pedagogía de la fe. Cómo desde esta pedagogía de la fe podemos justamente tener pensamientos críticos y generar procesos pedagógicos críticos. Y ahí se vincularía entonces de alguna manera con la cuarta pregunta tuya de educación colonizadora versus educación empoderadora, es decir, esta educación colonizadora que viene, inicialmente venía de Europa, ahora viene de Estados Unidos, sin conocer los propios contextos en los cuales se desarrolla y sin poder
entender que cada uno de los elementos que hacen parte de nuestras comunidades tienen los propios saberes, sus propios conocimientos y que todos los deben poner al servicio de los demás para construir conocimiento colectivo. Entonces, desde ahí se une con lo primero que planteas de la identidad anglicana respecto a la educación y viene desde la misma historia, es decir, las escuelas dominicales, tal como nos lo planteas, no nace, por tanto, para ser anglicanos o anglicanas, aunque el modelo sea la base anglicana, sino preocupados porque las personas de aquella época ni siquiera sabían leer y escribir. Y desde este anglicano laico empezó a darse cuenta que la educación era una herramienta necesaria y poderosa para transformar el estilo de vida de estas personas. Y creo que ese legado es el que nos marca a nosotros, más allá de si queremos que tengamos anglicanos o anglicanas dentro de nuestras iglesias, lo que queremos es tener personas con criterios que puedan defenderse en la vida con un criterio de fe basado en estas pedagogías de la fe de la que deberíamos hablar. Y me Y lo quedaría que, por ahí, creo que es muy complejo, pero es muy interesante. Gracias. lo que es interesante, Sergio, es que en el mundo entero y en las iglesias, la mención de la escuela dominical se ha universalizado, ¿no? O sea, no hay iglesia, indistintamente de la denominación que sea, que no tenga una escuela dominical y la llaman así, pero en realidad algunas ni siquiera conocen el origen de las escuelas dominicales, la naturaleza de la percepción de respuesta a una situación social y el compromiso de la iglesia a hacer un acto de transformación a partir de laicos que lideran todo un proceso de compromiso. Y es lo que justamente la reverenda Imelda mencionó, ¿no? Y pasar de una condición colonizadora de consumo a una educación empoderadora, wow, ¿no? ¿Qué tal desafío? ¿No, reverenda Imelda? ¿Qué piensa usted? Pues creo que es un desafío, como bien ustedes lo dicen, porque creo que es toda una gran tentación sobre todo siento yo de las iglesias con poco dinero, lo estaba pensando, ¿no? Como es la Iglesia de México. Porque si uno lo piensa, digo, voy a hablar aquí muy crudamente, si uno lo piensa, la manera de solucionar los problemas económicos de la diócesis de México es tener mucha gente, o sea, de las dioses de la provincia de México, ¿no? O sea, es tener mucha gente en los templos y resulta que pues, somos bien poquitos, ¿no? Muy comprometidos, eso sí hay que decir que normalmente las congregaciones anglicanas tienen gente súper comprometida, pero dicen, y nos estamos muriendo de hambre, entonces sí caemos en una educación colonizadora y esto es un desafío porque queremos gente que llene los templos, gente que dé ofrenda de platillo, gente que llene el sobrecito del sostenimiento propio, y entonces empezamos a educar para esas cosas, ¿no? Para venir al templo. Y yo creo que debería de ser al revés, ¿no? Educar para ir al mundo y que y sí decir y venir a dar gracias a la iglesia, a nutrirse a la iglesia, a nutrirse a la Eucaristía, a la oración, en la adoración para seguir llevando el reino de Dios en el mundo. Y también lo que decía el padre Sergio, o sea, el caer en la cuenta, sobre todo nosotros que tenemos tanto la influencia de la iglesia episcopal, ¿no? Entender que las iglesias latinas, que la iglesia de México tiene sus propios saberes y todas las iglesias y cada congregación, ¿no? Y de repente también las iglesias que nos mantienen, porque esa es la realidad, a veces
es difícil luchar con esta parte en que nos quieran venir a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Porque dices, pues, si les digo que no, me dejan de mantener, ¿no? Pero yo creo que sí, 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 es importante de los dos lados, tanto de la iglesia que tiene el poder económico como de la iglesia que no lo tiene, establecer esto. Tenemos nuestros propios saberes, tenemos nuestra propia experiencia de cómo hacer iglesia, y podemos intercambiar, porque sí, ciertamente las experiencias de otros sirven, pero no llegar a decir cómo hacer, tú debes de educar en esto, debes de hacer esto, respetar los propios saberes y la cultura, ¿no? De cada lugar. Y también, ya para terminar, lo que decía también el padre Sergio, de que si vemos en esta historia la identidad de la iglesia anglicana, a pesar de que puede ceder a la tentación de la educación colonizadora, la identidad, el origen de la educación en la iglesia anglicana siempre ha sido responder a la necesidad de los pobres y empoderar para la transformación de las estructuras injustas y empoderar a los pobres, y las universidades y las preparatorias anglicanas es empoderar para la transformación social actualmente. Creo que sí, ahí sí debemos de rescatar esta esencia, tenerla en mente cuando hacemos actividades educativas y para que hagamos actividades educativas como iglesia. Sí, yo creo que a veces habría que plantearnos que las 5 marcas de la misión no tienen como objetivo el pensar el beneficio de la iglesia. La iglesia es el instrumento. La finalidad es el reino de Dios y su justicia, es decir, el concepto de los valores. Y en ese sentido, la educación debe transformarse no en un instrumento, digamos, de cautivación del pensamiento para que piensen y sean parte uno más de las bancas. Cuando nosotros universalizamos nuestras puertas y ventanas en la iglesia se va a llenar, les aseguro, y se va a llenar porque uno sabe que la congregación se va a convertir como un escenario para todos y todas. Yo estaba en un instituto trabajando por muchos años de educación, era un centro financiado por una fundación wesleyana en los Estados Unidos y como anglicano, ¿no? Estaba ahí colaborando. Y uno de los dichos muy importantes de Wesley es pensar y dejar pensar. Es muy interesante. Más de una vez un metodista me ha dicho, esto es lo central del metodismo. Yo le digo, eso es lo central del anglicanismo. Lo que pasa es que Welles es un gran anglicano en su expresión. Y en nosotros, en realidad, en eso consiste inclusive nuestra tarea evangelizadora. Algunos pensamos que la evangelización consiste en hablar de Jesús, cuando también la evangelización consiste en hablar del evangelio. Y ese evangelio consiste en la libertad de la persona y seréis verdaderamente libres. Cuando hablamos con alguien, con un muchacho, con un joven de 15 años, con una persona adulta, y también generamos el respeto a lo que piensa, es decir, pensar y dejar pensar, cosa que en el mundo que vivimos no ocurre así. Nadie respeta el pensamiento personal. Estamos evangelizando y creo que es una bonita oportunidad de ver cómo una iglesia basada, nosotros no somos confesionales. Por lo tanto, puede que mi querido Sergio, que está en la UDL, tiene una perspectiva, no sé si armeniana, calvinista, en fin, no sé, en el camino podría él decidir, o de repente Carlos Magno pasa por un camino dado, o Mario, o el padre Sergio, quizás por una herencia X, o algunos por una tendencia luterana, pero acá estamos todos juntos, ¿no? Porque además la experiencia de ser anglicano es pensar y dejar pensar, o sea, existe esta libertad dentro de nosotros, este ejercicio de la razón,
de la tolerancia, del convivir en la diversidad. Y yo digo, entonces, las perspectivas de nuestra educación deben ir por ahí, ¿no? En realidad, no son dogmatismos ni son el estilo de un catecismo que adormece el pensamiento, sino que lo libera. ¿Cierto, reverendo Imelda, o qué piensa usted? Sí, ahorita que dijo eso del catecismo que adormece el pensamiento y no lo libera, yo creo que la iglesia anglicana con esto de pensar y dejar pensar que usted dice es muy Montessori, ¿no? Muy de educación alternativa, ¿no? No es el catecismo que vas, y aunque se hacía Sí. así en el pasado de las escuelas dominicales, para niños que vas y lo repetían, decía ahí en lo que estaba leyendo que repetían y repetían el bosquejo de la fe, ¿no? Pero es esta parte en donde comprendes cómo es la salvación en Cristo, ¿no? Y qué es el reino de Dios y lo que te toca hacer en el mundo, más que repetir el Sí. catecismo de... No, y sobre todo, Eso nada más reverendo. estresa a los niños y los adormece, literalmente. No, pero es interesante, como el obispo lo dijo el viernes pasado, ¿no? Esta teología del no saber, es decir, el Ujú. partir con la idea de que el otro tiene un conocimiento y una reflexión propia, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros hacemos una educación cristiana partiendo del hecho, no tanto de que yo te voy a enseñar quién es Jesús, sino partiendo del hecho que el otro ya tiene una experiencia de un Señor que permanece siempre a nuestro lado, que siempre está a nuestro lado, ¿no? Entonces, el respeto inclusive de la idea de un niño de 8 años acerca de Dios, que quizás no es una teología completa, organizada, ni ha ido a un seminario. Sin embargo, existe ahí la experiencia, ¿no? Una experiencia que nosotros amamos, queremos y respetamos. Una vez en el retiro de jóvenes del año pasado, un niño, Omar, de Cristo Rey, resumió el mensaje del evangelio en como 2 líneas de la manera más clara del mundo y más, o sea, no sé, o sea, más clara, correctamente teológica, todo bien. Ese niño lo resume desde lo que él entiende, desde lo que él trata, desde su experiencia. Aquí cuando hacemos estudios bíblicos los miércoles, les digo a los que vienen, porque yo soy la coordinadora del estudio bíblico, yo les digo que Dios me los mandó para enseñarme cosas, porque cada cosa que sale en esos estudios bíblicos, de verdad, o sea, yo ya dejé de creer en que uno tiene los saberes, o sea, el encuentro con Cristo de cada quien, o sea, y de verdad, a veces, de verdad digo, me los mando porque en este momento yo necesitaba que alguien me dijera eso, ¿no? Nadie del estudio bíblico tiene ni licenciatura, ni Una doctorado, ni PhD. maestría en teología, ¿no? Entonces, el saber, no saber, ¿no? La manera de educar desde la posición de yo no sé, creo, se presta más a que Dios se revele en nosotros y a que no estemos adormecidos. No sé si alguien más quiera participar. Sergio Urrutia, por favor, ¿qué piensas tú del tema de la educación? Educación transformadora, por cierto, ¿no? Transformadora, sí, exacto. Eh, yo pienso que, bueno, desde mi visión, tener dos elementos, o podemos decir 4. La información y la formación.
¿verdad? Son dos pasos importantes para que se pueda, a quienes estamos formando, se lleven una buena información, como también una formación desde esta perspectiva de la propia experiencia de la vida. Y pueda de esa manera también discernir los procesos en los cuales se va enfrentando día con día. Y también lo otro sería pues una formación humana, como también la formación cristiana, porque también todas las experiencias con las que nos vamos encontrando, por ejemplo, yo aquí en mi congregación hay una familia que, un asunto muy grave de hace 8 años, pues el papá mató a la esposa, ¿no? Y dejó a 5 niños que le cayeron así de como un balde de agua fría a los abuelos, porque los abuelos habían dejado de, pues ya de formar a sus hijos, ¿no? Y de momento le caen 5. Entonces, pues tenemos la educación cristiana y cómo decirles Dios es amor, desde esa experiencia que ellos han vivido o han tenido, ¿no? Que por supuesto es un proceso que siguen llevando para sanar y superar esa experiencia. Entonces, yo creo que aquí es la formación humana como también la formación cristiana para que no haya ese momento de crisis o de choque intelectual. Y entonces vamos precisamente liberando estructuras, tanto las estructuras sociales como también las mismas estructuras, muchas veces familiares, ¿no? Que vamos creando y que necesitan de este apoyo. Incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Como decía la reverenda Imelda, ¿no? Esa experiencia a la cual tenemos que abrirnos porque realmente Dios no es algo que digamos intelectual, ¿no? No es un Dios intelectual, sino que es un Tampoco Dios estático. ni estático, exacto. Es un Dios de vida, es un Dios vivo, es un Dios experiencia. Y solo así es como vamos a tratar de enseñar realmente lo que es Dios, ¿no? Y es un proceso también de discernimiento bastante personal porque con cuántos pensamientos tenemos nosotros que luchar para también evitar nuestra propia esclavitud a la luz de pensamientos o de ideas o de nuestra propia, a lo mejor, visión intelectual en el cual podemos caer, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor ya lo sé todo, ¿verdad? Pero creo que es muy importante hoy retomar muchos, porque por ejemplo, aquí en México vivimos pues esa experiencia de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que causó un revuelo tremendo, sobre todo con la oposición, ¿no? Porque los nuevos libros de educación gratuita, pues iban en este sentido de enseñanza humana en los colegios, en las escuelas básicas, lo cual para muchos fue realmente algo que no debía enseñarse, ¿no? Pero en fin, eso es entrar siempre también en este proceso educativo que es muy importante, tanto interno como externo, ¿no? De nuestra vida, de nuestra iglesia. Y nos vamos a encontrar con muchas otras también iglesias que tienen una formación bastante cerrada también, ¿no? Y muy complicado. Por ejemplo, también aquí en Chiapas, en México, en Chiapas, en un lugar que se llama Pueblo Nuevo, hay una universidad adventista del séptimo día.
muy bonita, por cierto, y tiene muchos alumnos. Pero también su forma, y dan clases de formación cristiana, pero desde su perspectiva de la iglesia misma, que es del séptimo día, ¿no? Entonces, es ese siempre el rollo en el cual nos vamos encontrando, ¿no? Pero bueno. Fíjate, Sergio, que mucho de lo que dijiste me recordó a la importancia, a la pregunta de la importancia de la educación teológica para la transformación de las estructuras injustas, porque esta familia que cuentas, ¿no? En donde el padre mata a la mamá y así como que qué decirles, ¿no? Y pienso mucho que a lo mejor alguien, quizá con buenas intenciones, espero que no un clérigo, les podría decir, es que eso era la voluntad de Dios, ¿no? Porque son así tenía que pasar, eso es la voluntad de Dios, y eso refleja una falta de educación teológica definitivamente y un desconocimiento profundo del amor de Dios, porque probablemente en una circunstancia así es muy difícil decir casi cualquier cosa, pero si no puedes decir cualquier cosa, creo que la educación teológica te debería decir acompaña y cállate. Porque sí, desgraciadamente, a veces, aunque todos somos teólogos y aunque todos podemos compartir experiencias maravillosas de Dios, porque Dios se nos revela, a veces también estamos reproduciendo mensajes esclavizadores que ha tenido la iglesia a través de la historia, como de que era voluntad de Dios, este destino malo, este Dios malo que te quiere hacer pagar algo de tus antepasados o te quiere enseñar algo a través de estas cosas tan horrendas. Habla mucho de no tener una educación teológica que te permita abrir el corazón al amor de Dios, porque la educación también te ayuda para eso, ¿no? Y luego muchos mensajes que esclavizan, por ejemplo, la pobreza, ¿no? ¿Cómo lo oigo? Cada que oigo predicar de repente en el radio alguna Eucaristía de esas que pasan en el radio, no voy a decir de quién, que dicen, qué bueno que eres pobre, ¿no? Porque los pobres es el reino de los cielos y se les olvida toda la parte de que estar en el reino de los cielos es estar liberado de la pobreza y que esa es la promesa en Cristo y que nos toca como iglesia hacer algo para que la gente ya se encuentre en el reino de los cielos y que si la gente sigue siendo pobre es porque no estamos liberados, porque no estamos, como pueblo de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos los estamos llevando al reino, ellos no están buscando, entonces todo esto es una falta de educación teológica que nos hace replicar mensajes opresores, esclavizadores, que nos alejan de Dios. O sea, la verdad, yo he oído gente que me dice, yo me alejé de la iglesia porque me dijeron que esto que me pasó tan terrible era voluntad de Dios. Dice, y yo no puedo estar en una iglesia en donde creen en un Dios que le hace estas cosas a los seres humanos. Entonces, pero ¿por qué? Porque de repente, también cuando no nos preocupamos por la educación, autoeducación o juntarnos para educarnos y aprender en conjunto, ya sean instituciones formales e informales, terminamos solo replicando mensajes opresores. Sí, o sea, Perdón. dale. Digo, y a veces nos encontramos precisamente con ese pensamiento, con esa enseñanza, pero no es dado por ningún clérigo, sino por otros gentes de otras iglesias, ¿no? O sea, sobre todo cuando son muy, digamos, cerradas o literalistas en ese sentido de que Dios así lo quiso, es la voluntad de Dios y órale, ¿no?
Entonces, cuando se acercan a uno y me dijeron esto, ¿verdad? Y de por sí ya viven una experiencia fuerte y decirle eso, pues es como darle el tiro de gracia, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pero bueno, esas son las experiencias que uno va viviendo. Bueno, nosotros tenemos este desafío de la famosa triada, la razón, las sagradas escrituras y la tradición, y todas estas exigen una inteligencia. Hoy se habla de inteligencia múltiple, es decir, todos somos inteligentes y podemos permanecer en una relación de un discipulado que significa seguir siendo un discípulo en la vida y de aprendizaje. Alguna vez entonces nos queda más que claro cuando la escritura dice que tenemos que ser pastores y maestros, es decir, el término y incluye de que todo clérigo debe ser educado, debe ser un maestro, debe ser alguien que ingresa no solamente en ser maestro de la vida, sino también la inteligencia de las Sagradas Escrituras. Hay personas que en realidad interpretan las Escrituras desde la total ignorancia del texto, del contexto, de la palabra. Se exige usar pantalón, no se exige usar pantalón, se exige el dejarse el pelo largo, comienzan a haber ciertos criterios que no es sino comenzar a transformar y hacer de la religión una finalidad en sí, cuando debería ser un medio para el reino de Dios y su justicia, ¿no? Igual la iglesia, ¿no? Es un medio para el reino de Dios y su justicia. Bien, ya el tiempo nos está ah, quizás. Carlos, Magno, ¿estabas levantando la palabra? Sí, muchas gracias. Es que qué bueno que esta última parte se tocó antes de terminar, porque es que existe una posibilidad grande de que el tema lo miremos solamente hacia afuera, ¿no? Evangelizar, educar, transformar, liberar, pero pues los primeros que tenemos que estar evangelizados somos nosotros, de tal forma de que el evangelio nos transforme y nos libere. Y Así es. para esto implica un proceso educativo. Y ese proceso educativo, si de alguna forma, por alguna razón, ya lo hemos vivido y está anquilosado, a lo que nos va a llevar simplemente es a estar repitiendo siempre las mismas palabras y estar formando a una comunidad simplemente dentro de un contexto muy limitado en el campo educativo, de tal forma de que nuestra evangelización no va a ser liberadora ni va a ser tampoco transformadora. De allí que como clérigos o como en proceso de formación hacia la vida ministerial dentro de la Iglesia Anglicana, nuestra disponibilidad y disposición y mentalidad tiene que estar siempre en un proceso de educación constante, de tal manera de que este seminario, este curso, esta certificación que estamos haciendo solamente es la pequeña punta del iceberg a lo que tenemos que comprometernos para poder tener una buena predicación, para poder hacer una buena consejería, para poder ser pastores de la calidad que nuestra comunidad necesita y así responder a la tercera marca de la misión, ¿no? Que es responder a las necesidades de las comunidades, de las personas. Gracias, Carlos Magno. Yo, la verdad, estoy muy feliz de que hayamos abordado el tema. Siempre nos agota el tiempo, nos agota, y yo quiero agradecer mucho a la reverenda Imelda. Si quieres finalmente concluir algunas cosas, reverenda, para poder dar término al encuentro. Solamente decir que pues la gracia del amor de Dios está presente en nosotros y ahí está transformándonos, pero también la gracia está en la educación, Genial, en nutrir nuestro cerebro para poder articular las genial. cosas y poderlas comunicar al mundo. Por algo Dios nos dio este cerebro tan maravilloso y hay que estimularlo para que pueda salir la predicación que Sí, Dios quiere. Y solo les comparto mi última, mi última slide. Espérenme. sí. Algo hice que no está bien. Ya lo cerré. Bien, pues Denme un segundo. sí.
Yo no sé por qué hice esto. No ven nada todavía, ¿verdad? No, todavía. Ok. Share screen. Nos falta educación para ver. Sí. Le falta educación a la ponente para que no se haga bolas con, con esto. A ver. Aquí está, ya. Es la última nada más. Es esta que dice pensamientos finales. Es un pensamiento, un pensamiento mío, pero se los comparto por si a alguien les de utilidad. Pues déjenme quito la pantalla porque no veo nada. Ok, dice, desde la identidad anglicana, brindar, fomentar y animar a la educación es una obligación de la Iglesia de Cristo, tanto en habilidades prácticas que permitan acceder al empleo digno, rompiendo de esta manera las estructuras de pobreza y marginación, como, espérenme, ahí voy, como en el entrenamiento del pensamiento crítico a nivel teológico y secular para detectar prácticas y discursos opresores y empobrecedores y marginadores, de modo que no los perpetuemos, sino que más bien levantemos acciones de lucha y denuncia profética para transformar estas estructuras anticristianas. Creo que es una obligación de la Iglesia de Cristo educarnos, porque es lo último que decíamos, y educar para transformar las estructuras injustas. Gracias. Gracias, reverenda. En realidad nos ha invitado a muchos desafíos en esta noche, la reverenda Imelda. Casi nosotros que también somos herederos de todo un pensamiento de la Reforma del siglo XVI, esta idea de la libre interpretación de la Escritura no significa que yo puedo decir lo que quiero, sino que tengo el derecho de poder reflexionar qué significa Dios para mí. Y eso es un concepto de libertad. Pero también va de la mano el de que tenemos la responsabilidad de que nuestra iglesia, cuando tenemos esta capacidad que nos invita la reverenda Imelda a poder reflexionar, ver la libertad, ver lo que oprime, cambiar estructuras. Entonces, vamos a entender por qué la iglesia siempre debe estar reformándose, porque la iglesia tiene que empezar a hacer cambios internos en nuestras parroquias, porque estamos llamados a servir, a amar. Finalmente, el tirante del gran valor de la educación, que parte de la hermenéutica del amor, es lo que escribió un teólogo aquí en América Latina que hablaba de la pedagogía de la ternura, ¿no? Es decir, a partir de esta pedagogía de la ternura, el amor puede ser tan liberador de lo que ustedes y yo no nos podemos imaginar. Y a eso estamos invitados. No somos un partido político, no somos una organización del Estado, no somos, quizás todos ellos tienen sus variantes y sus criterios. Nosotros partimos del amor y hacia el amor vamos, donde podemos ser todos libres y amados con libertad. Muchas gracias, reverenda Imelda. Yo con ustedes culminamos, sino antes informarles que próximo viernes está con nosotros Paulo Huetti. Él es uno de los representantes de la comunión anglicana, es una persona muy importante, es un teólogo, un biblista también brasilero, y está con nosotros para hablar sobre protegiendo a la creación. Ese va a ser nuestro próximo viernes y vamos a estar con el doctor Paulo Huetti. Está muy feliz de participar con nosotros. Está llegando desde Japón, imagínense, y va a separar su tiempo con mucho orgullo de poder participar con nosotros aquí en la diócesis.
Pues felices de estar con ustedes. Yo pediría a la reverenda Imelda finalmente que nos despida con una palabra de oración. No te escuchamos, hermano. Ya iba la mitad de la oración. Rebobine, rebobine. Oremos, Señor, te damos gracias por esta bendita noche en la que tú te manifiestas y nos haces entender que tu mensaje es liberador y que tenemos que educar para la liberación y para la ternura. Capacítanos, mueve nuestros corazones a entenderte cada vez mejor, a buscarte, no te tengamos que buscar para poder nosotros comprenderte y así llevar este mensaje de liberación y ternura a todos los que se crucen por nuestro camino. Amén. Amén. Nuevamente muy Buenas felices de noches. estar con todos ustedes y Amén. buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Gracias, reverenda Imelda. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Bye. Gracias. Gracias.